Hola, ¿cómo les va? Nuevamente desde aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros de Obras Misionales Pontificias. Seguimos con esta serie de videos sobre los milagros de Jesús en el Evangelio de Marcos. Nos interesa particularmente para nuestra misión y pastoral de misioneros y misioneras de la UEAM. Vamos a ir hoy con el primero de los milagros que Jesús le realiza a un sufriente. Ya habíamos visto el bautismo de Jesús, pero eso es sobre la persona de Jesús. Ahora vamos sobre el primer milagro que obra Jesús sobre una persona que está sufriendo, el poseído por el espíritu inmundo en la sinagoga. Lo primero que vamos a recordar es el pedido expreso que le hizo Jesús a los 12. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, cuando dice que creó un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Y un poco más adelante, en el capítulo 6, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Indudablemente, en la primera misión que le otorga Jesús a los discípulos está este poder de expulsar demonios. Justamente hoy nos vamos a adentrar a un milagro que tiene que ver con estos demonios. Es necesario que clarifiquemos este concepto. Ahora bien, ante esto cabe la pregunta, ¿por qué en los evangelios aparecen milagros que nosotros no podemos replicar, siendo que Jesús nos pide expresamente que expulsemos demonios? La vida corriente nuestra, en nuestra misión, corriente y habitual, no se da esto de andar operando milagros como los que narran los evangelios. ¿Quién de nosotros puede dar cuenta que, bueno, le devolvió la vista a un ciego, o hizo caminar a un paralítico, o expulsó un demonio? Quizás pueda haber testimonios puntuales, pero no es lo habitual, no es lo corriente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el Evangelio, siendo un texto que es para todos los tiempos y para toda la tierra y todo el género humano, por qué dan cuenta de algunos milagros que hizo Jesús y pidiéndonos que nosotros lo repliquemos cuando constatamos que en nuestra vida concreta y en nuestra pastoral concreta no logramos realizarlos? Bueno, en este sentido tenemos que recordar la función de los milagros en los evangelios. Ya lo habíamos visto en los videos anteriores, pero lo tenemos presente nuevamente. En primer lugar, decimos que los milagros nos muestran la presencia de Dios y de su reino. Esta sociedad nueva que nos propone Jesús construir, una ciudad de justicia, de paz, de igualdad, nos muestran la presencia de Dios y de este reino, de esta sociedad nueva. Cada uno de los milagros tiene algo que ver con esto. También nos revelan algo de Jesús. Los milagros logramos descubrir cómo piensa Jesús, cómo oraba, cómo era, qué cosas decía y hacía. O sea, los milagros son revelaciones de la persona de Jesús. También recordamos que en los milagros se nos revelan ciertos aspectos o notas sobre Dios. Descubrimos también un nuevo rostro de Dios. Jesús nos muestra cómo es Dios. El Dios del Antiguo Testamento no queda agotado con la ley y los profetas. Jesús nos muestra algo nuevo sobre Dios en cada uno de los milagros. Finalmente también recordamos que nos muestran algo de cómo tienen que obrar y vivir los discípulos. En realidad tendríamos que decir, nos ayudan los milagros a descubrir cómo tiene que ser nuestra misión, nuestro discipulado, nuestra pastoral. Y esto, desde luego, queremos abordarlo porque queremos aplicarlo a los misioneros y a las misioneras de la UEA. Y para ello es necesario encontrar la interpretación genuina de los textos. No podemos leer literalmente los evangelios. Como se decía antiguamente, bueno, la lectura literal. No, en la iglesia nosotros en general hacemos una lectura que busca el sentido y el significado de los textos.
Además, si Jesús habla simbólicamente, ¿por qué nosotros interpretaríamos literalmente? Hay muchísimos pasajes donde claramente Jesús está haciendo referencia a otra significación de lo que dice. Por poner algún ejemplo, pero cuando le dijo a Pedro, Satanás, apartate de mí, Satanás. Bueno, si Jesús le dijo Satanás, entonces Pedro es Satanás. Claramente está haciendo un uso figurado del lenguaje, o simbólico, o parabólico, como a uno le guste. O cuando dijo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que cuando estaba en el templo, ¿no es cierto? Después de las bodas de Caná, el enojado les dijo, bueno, destruyan este santuario y yo en 3 días lo voy a reconstruir. Hasta el evangelista tiene que aclarar que se estaba refiriendo a su cuerpo, pero estaba en el templo y estaba hablando del santuario. De hecho, la gente que estaba ahí le dijo, pero tantos años para construirlo y vos lo vas a tirar en 3 y lo vas a construir, lo vas a tirar y en 3 días lo vas a construir. Claramente está haciendo un uso simbólico de lo que dice. Entonces, si Jesús hace un uso del lenguaje que es figurado, ¿por qué nosotros no debiéramos hacerlo o encontrar el verdadero sentido? Por lo tanto, no es correcto leer literalmente los textos. Es lo que vamos a intentar nosotros, no leer literalmente, sino buscarle el sentido profundo que tiene para nosotros y para el mensaje evangélico. Entonces, para adentrarnos en el milagro que vamos a abordar hoy, es necesario tener ciertas claves de lectura. Les propongo las siguientes. Primero, fijarse qué aspectos de este milagro interpelan mi vida y mi misión en la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros. En segundo lugar, detenerse en alguna frase, en algún hecho o palabra que te impacte, que te interpele. En tercer lugar, situarse en alguno de los personajes que aparecen. Cuarto, descubrir algo que exprese sobre cómo es Dios, o cómo piensa, o cómo obra Jesús, o cómo intervienen los demás, etc. Descubrir algo de lo que podamos aprender sobre cómo es Dios, sobre cómo obra, piensa Jesús. Y finalmente, buscar qué novedad le ofrece a mi vida concreta, a nuestra vida comunitaria concreta, y a mi misión y a nuestra misión dentro de la web.